Y continuamos la conversación nuevamente aquí en Diosito Podcast, el podcast donde hablamos de Diosito. Ustedes no lo saben, pero es la tercera vez que grabamos este intro. Yo soy Ángel González, con quien estamos acá arriba nuevamente, que cumplió años la semana pasada. Soy yo, cumplí el 2 de abril y aquí está Chucho a un lado de mí con sus guitarras e instrumentos en la pared más que la semana antepasada. ya fue. Es como el día de la marmota. Sí, es el día de la marmota hoy. 7 de abril, día de la marmota. 7 de abril 2000 nunca. Hola, los saluda Chucho Hernández. Le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Diosito Podcast, el podcast homologado por el cielo. Y felicidades a Andrés, que cumplió años el día 2 de abril, la semana pasada. Gracias, Chucho. Y va regresando de una mega borrachera que se puso. Apenas hoy regresó de ese viaje. No es cierto. Fue hoy. Por eso nos está haciendo vivir este día de la marmota. Va a estar intenso esto. En efecto. Pues bueno, Chucho, y ya la verdad sé que no hicieron mucho en Semana Santa porque te lo pregunté en la segunda grabación. Pero ¿cómo has estado? ¿Qué nos puedes contar el día de hoy? ¿Qué les cuentas a la gente que escucha Diosito Podcast que no han sabido de nosotros en 2 semanas? No hemos estado en 2 semanas, pero no hemos dejado de estar activos y debido a eso es que hemos estado ausentes en el podcast. Bien, te digo que retomamos ayer la Hora Santa en Santa Cruz. Ha tomado mucha fuerza, ha crecido mucho, sobre todo la población de jóvenes. Ha sido muy interesante ver cómo los jóvenes van al encuentro, o sea, van con un corazón dispuesto al encuentro con Cristo Jesús, y eso trae mucha esperanza para los viejos como nosotros, ¿sí? O sea, trae mucha esperanza ver cómo incluso, porque el flaco tuvo un encuentro el viernes, les dio una charla a adolescentes, ¿te imaginas? Que mucha gente le saca la vuelta porque son, espero que son prehumanos, la verdad, ¿no? Cuando estamos en... Sí, o sea, nos volvemos prehumanos. O sea, de que tienen características de adulto y características de niños totalmente fuera de control. Es muy interesante ver adolescentes. Está muy chido. Es que ese cambio hormonal por el que pasamos todos nos bendice y también de verdad nos maldice mucho porque nos volvemos algo que no nos gusta hacer. Pero está muy chido porque, o sea, uno de los problemas que yo siento que está pasando en el tiempo en el que vivimos es que no hay gente que habla con los adolescentes, de plano. Exacto, sí, o sea, se le saca mucho la vuelta, pero sabes que el flaco... Ya ni siquiera se les toma en cuenta, es de que o eres niño o eres adulto, ya no hay punto medio. Pero Jonathan estaba muy contento por la clase de preguntas que hacían sobre la fe. O sea, preguntas sabias, o sea, preguntas... Y eso es muy interesante a quien esté escuchando, de la edad que sea, porque está en esa etapa el adolescente. El niño tiene es un fenómeno psicológico que los psicólogos le llaman humildad intelectual. El niño está todo el tiempo pregunta, y es la manera como el niño va aprendiendo de la vida, ¿no? Va aprendiendo de las cosas de la vida. Y llega un punto en que esa humildad intelectual la perdemos porque le apostamos más a la autosuficiencia, nos volvemos más autónomos y vamos perdiendo la humildad intelectual. Yo, la verdad, y lo digo como es, ¿no? Yo creo que todavía no pierdo a mis 59 años la humildad intelectual. A mí no me gusta nunca quedarme con una duda. Siempre busco resolver. Si tengo a la persona y no entiendo lo que está diciendo, le pregunto, o sea, de lo que esté diciendo, y si no, investigo. Digo, van a decir, ¿eso qué tiene que ver? Pero le decía a Miriam de un vecino que renta sillas, y teníamos un evento hace un tiempo aquí en la casa, renta sillas, y me ayudó a subirlas acá a la terraza, y dice, cuando se te ofrezca, y también soy herrero, y veo que tienes mucha herrería aquí en tu casa, si ocupas alguna reparación de algo, yo
Dice, no, hombre, voy terminando de hacer unos polines para una bodega. Un señor me encargó unos polines de 6 metros para una bodega. Y polines. Y pues yo, ¿qué es polín? O sea, en mi cabeza yo no sabía lo que era. Es el pollito amarillo, ¿no? El que decía, parecía un gatito, sí. Pero mi tía manda muchos polines, de hecho. Oye, pero este polín de 6 metros es Piolín cuando se hace monstruo, ¿te acuerdas? Claro. No, pero entré a Google, lo despedí, ya me urgía, ya vete porque quiero ir a Google a ver qué es un polín. No, porque no te voy a preguntar. Definitivamente no te voy a preguntar, no voy a admitir que no sé qué es un polín. No me voy a quedar con la duda. Entonces entré a ver y pues son unas vigas de acero, ¿no? Que se utilizan para como soporte, ¿no? Como grapas gigantes. Sí, esos son los polines, pero digo, nada que ver, ahí estás. Pero sí. Es interesante, vuelvo al tema de los adolescentes, ahí están los polines de mi vecino. es muy interesante que podamos de verdad seguir conservando a esta Piolín. Ese maravilloso fenómeno llamado humildad intelectual. Y no quedarnos con dudas porque nos perdemos de mucho, ¿no? Entonces, te digo, me encantó que Jonathan me compartía, o sea, preguntas tan legítimas. Una muchacha le dice, ¿por qué si Adán y Eva fueron los que pegaron, por qué nosotros tenemos que estar padeciendo esto? O sea, y son preguntas que muchos por vergüenza no hacen en la iglesia. Sí. O sea, la clásica pregunta que es muy atea, pero la pregunta, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué hay tanto dolor, tanto sufrimiento? Que de eso vamos a hablar también un poco el día de hoy. O sea, ¿por qué si Dios es bueno y es todopoderoso, no hace algo para erradicar el mal que hay en el mundo? O es bueno, pero no es todopoderoso, como dicen los ateos, o es todopoderoso, pero no es bueno, ¿no? Entonces, sí, es preguntitas así de ese tipo, y luego dice el flaco que les dice, sean honestos, ¿qué hacen? Lo primero que hacen al levantarse por la mañana y nadie decía nada, y un muchachito de 13 años hace esto, levanta el teléfono. Uh-huh. ¿Qué lo primero que haces? Levanta el teléfono, le dice Jonathan, te felicito por tu honestidad. ¿Qué es lo último que haces antes de dormir? Y vuelve el muchacho con la cara agachada a levantar el teléfono. Entonces, es hermoso de verdad tener encuentros así. Miriam y yo hemos tenido también sorpresas maravillosas con los jóvenes porque, pues, si están de pronto, no olvidados, no digo que estén olvidados, pero sí hay muchas, se les ponen las cruces en las comunidades porque no los entendemos. O sea, esa es una realidad. No entendemos, ni ellos mismos entienden. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos sentamos, les dedicamos un poquito de tiempo a la escucha, y casi siempre lo que quieren desahogar contigo son los problemas que tienen en casa con sus papás. Son los líos que tienen porque se enamoran, se desenamoran, porque los maestros en la escuela, porque están así. Están así. Yo cada que cumplo años, cumplí 59, ya este año cumplo 60, pero cada que cumplo, mi mamá tenía una comadre, la señora Maggie, que era mi madrina, y le decía, ay, comadre, ¿cuándo va a madurar este? Yo tenía 15 años. ¿Cuándo va a madurar este? Y la señora Maggie, con mucho optimismo y esperanza, le decía, cuando cumpla 18, comadre, va a ver, cuando cumpla 18. Y chucho, no soy fruta. No, pero cada año de los 50 años para acá, si mal no recuerdo, pero cada que cumplo años, le digo, miren, cómo me encantaría que mi vieja estuviera viva para que viera que apenas estoy empezando a madurar, apenas. Entonces, sí, pues te digo, eso es algo muy, muy interesante que hablábamos ahorita al inicio, ¿no?
la importancia que es, pues, sentarte un ratito y aprendes mucho también de los jóvenes. Aprendes muchísimo. Yo aquí tengo vecinos muy jóvenes que de pronto que ando con los chuchos paseando y se me pegan ahí a caminar conmigo. Y te enteras de verdad de un poquito de la realidad que están viviendo en casa o en la escuela, ¿no? Y de esa urgente necesidad que tienen ellos de un poquito de afecto, ¿no? Porque vuelvo al tema, ni ellos saben lo que les está pasando en la cabeza y en el corazón. Sí, y a mí me pasa, es una reflexión que hago muy seguido con mis alumnos, más que nada he empezado a dar unas clases que son las de ensamble, que no son de instrumento, que es prácticamente pues enseñarlos a tocar en grupo. Y uno de los grupos que tengo son adolescentes. Entonces está bien chido porque, o sea, se han formado una comunidad bien chida ese grupo. Y me pone reflexivo cuando la gente se queja de los adolescentes de que es que no sé con qué adolescentes tratan ustedes. O sea, los adolescentes son bien alivianados. Nada más ocupan que no los trates con... ¿Cuál es la palabra? Verlos desde arriba. Verlos desde arriba hacia abajo como condescendencia. De no ser condescendiente. Simplemente trátalos como alguien más. Escúchalos. Cúratela de las cosas que dicen y cuando es necesario corregir, corrige, pero hasta ahí, porque yo los trato no como mis alumnos en sí, sino como músicos. Entonces estamos haciendo música y vamos a hacer música. Todos estamos aquí en las mismas y nada más a mí me toca dirigirlos. Y justo eso es lo que he notado. O sea, les gusta, una vez que estás dispuesto a escuchar, se abren y te cuentan todo y se hace una amistad muy chida. Entonces, y por eso es a lo que voy. Se me hace muy raro ese estigma que le tienen a los adolescentes cuando en realidad ni se toman el tiempo de escucharlos, pues. Sí, estoy casi seguro que les había contado de una de las parábolas de Anthony de Melo que me encantan siempre traerlo a colación, pero que estaba el adolescente muy abstraído en la escuela, agarró caca de vaca y está con la caca de vaca haciendo una figura y viene la maestra y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Dice, estoy haciendo una maestra. La maestra se ofende y va con la directora, ¿no? Y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo con ese excremento? Dice, estoy haciendo una directora. Se preocupa la directora y va por el psicólogo. Saludos a todos los psicólogos. Y viene el psicólogo y se le queda viendo, pero no le dice nada. Y le dice el psicólogo, yo sé lo que estás haciendo. Y él le dice, ¿qué? Estás haciendo un psicólogo. Y le dice, no hay suficiente caca en el mundo. Es bueno. Entonces, se lo merecen. Acercarse de la forma correcta sería más bien, perdón por esa parábola tan sucia de Antonio Malo, pero acercarse, pero instruye. Acercarse de la manera correcta. Yo creo que el mejor gesto lo tenemos en el Evangelio. O sea, Jesús cuando bendecía a los niños, Jesús se bajaba, o sea, se ponía a la altura. Entonces se trata de ponernos a la altura, no como, así bien dices, Ángel, tratarlos con descendencia, ¿no? O sea, déjame que te instruya, pequeño. No es así. Así como dices tú, ¿no? O sea, tratarlos pues en el ambiente en el que estás ahorita con ellos como músicos y ya. Ajá. Y el que se abre y viene y te hace una pregunta fuera de la música, pues yo sé que el Espíritu Santo te sabe inspirar para dar respuesta, porque te digo, es que eso es lo que les pasa. Y la mayoría de las veces es nada más escucharlos. Sí. Eso. Tienen preguntas. Yo ando caminando y a veces salgo con los chuchos y tengo ese carrito que te venden que es de lona, ¿no? Para mover cosas, que tiene su jaladera. Entonces, en ese carrito subo a Mía y a Paloma y a Bosco lo traigo en la mano izquierda. Y así andamos caminando por la calle. Está chido. Y este chavito se nos pega. Es un vecino que ha de tener unos
13, 14 años. Le gusta ir a andar con nosotros caminando. Qué chido. Entonces, la vez pasada ando con los chuchos y me dice, ¿y su nieta? Le digo, no, pues hasta el sábado la veo, sábado y domingo. Ah, qué chido, dice, a mí me encantaría tener un abuelo como usted. Madres. Dice, me encantaría tener un abuelo como usted. Dice, mi abuelo vive en Estados Unidos y mi otro abuelo que vive aquí está muy enfermo. Y a mí me encantaría que mi abuelo fuera a jugar conmigo al parque de la pelota. Dice, pero pues está muy enfermo y el otro está en Estados Unidos. Ya, o sea, ese tipo de cositas, ¿me entiendes? Que rompen la monotonía de ver a un adolescente como normalmente se le ve, ¿no? Como alguien que no tiene plática, no sé. Es bonito de repente, así como dices tú, Ángel, escucharlos, ¿no? Escuchar ese tipo de cosas y tratar de darles una respuesta que los anime, ¿no? A no agüitarse. Ya suficiente peso tienen con lo hormonal que les está pasando. Sí, ahora vamos a decirle, sabes que está bien agüitarte, o sea, es lo que te corresponde. A esa edad, sí, estar agüitado es algo súper normal, pero va a pasar. Pero sí, aparte es también la oportunidad que tenemos en la vida, ¿no? Porque tenemos que saber gestionar la frustración. O sea, es maravilloso de pronto el incomodarnos, no es malo. O sea, todos buscamos siempre la comodidad y bueno, pero la incomodidad también de pronto nos saca un poquito ahí de esa zona donde nos acomodamos, nos apoltronamos en nuestro silloncito y ya no nos movemos de ahí. Y es importante, de verdad, de darle chance también a la frustración, a la incomodidad. Viene la creatividad. La creatividad nos ayuda mucho. Todos estos elementos y más son la materia prima para hacer cosas creativas, ¿no? Entonces, ahí si hay algún adolescente escuchando, no se agüiten por estar agüitados. Se agüiten por estar agüitados, en efecto. Tú, Andrés, algo que quieras decir respecto a este tema que tomó el podcast que random. Hace rato que no pasaba que empezábamos a hablar de algo de nada que ver. No, de que yo siento bastante que mucho de eso tiene que ver con como un rechazo, o sea, de que porque la gente tiene expectativa de adolescentes que ni de pedo ellos de adolescentes hubieran cumplido o hubieran podido cumplir, y de que es como una vergüenza que traen sobre sí mismos de adolescente o algo por el estilo. Tiene que haber una razón, o sea, de que siempre doy el ejemplo de que parece como si fuera de que Kids Next Door, los chicos del barrio, donde el momento que dejas de ser de que llegas a una cierta edad te borran la memoria. Así que no recuerdas todo lo que hiciste cuando eras de cierta edad a cierta edad. Así que es como que, y a veces así lo siento, o sea, con muchos de que se enojan por cosas de que dices, tú andabas de que quebrando ventanas, güey, o sea, a su edad, él está, o sea, ten paciencia y de que entiende que se va a descontrolar de vez en cuando, o sea, está bien. Más regáñalo. O sea, ahí Chucho no puede estar, ¿sabes? Porque Chucho adolescente. No, era un maldito yo. Hay una avenida por la que tomamos casi siempre. Miriam y yo hace tiempo hicimos de grabar mientras vamos camino a las horas santas. Se llama el podcast de Chucho y Miriam, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos por la avenida Juan José Hinojosa y la calle Tequila. Por ahí pasamos seguido cuando vamos hacia San Nicolás. Y vamos, no sé por qué, íbamos hablando de estos temas, ¿no? De tus pecados de juventud, ¿no? Y le digo, miren, aquí en esta esquina, me salieron 3 malandros. O sea, se me quisieron pasar 3 malandros. Había un Oxxo y noté las intenciones, y abajo del asiento del bocho que traía, yo tendría unos 16 años. Yo a los 14 años empecé a manejarlo, traía un Volkswagen, pues lo traía para el negocio familiar, pero también para mis vueltas, ¿no? Para andar de rol. Pero traía debajo del asiento una cadena.
Entonces me vinieron los 3 y los 3 se fueron cada quien con su cadenazo en la cabeza. Perdón por el mal ejemplo, sí. Pero sí, o sea, es que bien dice bien dice Andrés, perdón. O sea, se nos olvida, así como la plumita de Hombres de Negro, ¿verdad? Ahí te va la plumita, se te borra la memoria. Pero no, o sea, yo sí tengo esos recuerdos bien claros y le agradezco a Dios que me dio hijos adolescentes, pero de 10 los 3. O sea, nunca nos dieron lata a ninguno, la verdad. A mí me daba mucho miedo. El que más lata dio fue el flaco, ese sí, o sea, sí nos hizo batallar, pero no tanto, o sea, pero tienen mucho de tienen mucho de Miriam, o sea, tienen esa bondad de Miriam, la tienen los 3 y entonces yo creo que eso fue el equilibrio. Mis hijos, o sea, sobre todo el flaco, te digo, es más marcado, es como tener la bondad de su mamá y la maldad de su papá, como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Traen ese hombre bueno y ese monstruo en su interior. Entonces, depende a quién le des más alimento, es el que sale ahí ganando. No sé por qué nos fuimos hacia acá, pero ahorita intentaremos retomar todo empezó porque Flaco le dio una plática a los adolescentes. Sí, pero sabes que ayer, el podcast de ayer, hablábamos acerca de la paternidad y les decía cómo los padres en la vida del hijo, sobre todo, o sea, en cuanto empieza el hijo a crecer, ¿no? O sea, la infancia y la adolescencia, el papá y la mamá son coprotagonistas en la vida del hijo. O sea, la obra de teatro la está protagonizando el hijo. Los papás estamos al lado acompañando nada más. Estamos en el escenario, sí, pero estamos no como protagonistas, sino como co. Y va creciendo y va él tomando decisiones, haciendo vínculos que ya no son papá y mamá. Y seguimos arriba en el escenario hasta que ellos empiezan a actuar solos, ¿no? O sea, son más autónomos, más independientes. Entonces, ¿qué hace papá y mamá? Te sales del escenario y te vas tras bambalinas, sigues ahí. El hijo te va a necesitar, te va a seguir necesitando, porque de repente es como en esas obras de teatro que vemos en las escuelas, que se le va la onda y el papá y la mamá están ahí con el papelito diciéndole la línea que se le olvidó para que retome. Y ya después a los 30 ya te mandan al camerino los hijos, te vas al camerino y ahí me esperas y al ratito que termine mi obra nos vamos a la casa, ¿no? Ya después de los 30 que se van de casa, pues tú ya te quedas solo en tu casa, ya no estás ni en el escenario ni en el camerino, estás en tu casa. Y lo que viene después es, le decía a los papás para que no se agüiten, lo que viene después es maravilloso, porque vienen a casa, regresan a casa, pero no regresan solos, o sea, regresan con los nietos, ¿no? Que son hablo como abuelo, son para nosotros una enorme bendición. Decía Miriam, y lo dice muy bien, dice, nos dejan hechos pomada, así, literal, nos dejan en calidad de trapo, pero el corazón se llena de una alegría que no cabe, la verdad. Entonces, no sé, pero ayer vino una mujer al final a contarme su experiencia. Ella y su esposo están padeciendo ahorita, pues por una pena con un hijo. Y no atiné a decirle otra cosa más que, o sea, te entiendo, me pongo en tus zapatos porque lo he vivido y te invito a que veas el podcast porque vas a encontrar, estuvo muy largo, vas a encontrar ahí la respuesta. Ahorita resumí, pero se trata de verdad de mucho de eso, ¿no? De no querer tener el control de los hijos porque no son robots, no querer, vuelvo a robarte esa palabra porque me encantó, la condescendencia no ayuda mucho aquí, no estorba, es un estorbo. Entonces yo creo que es muy importante darnos cuenta del respeto que se merece a cualquier edad la otra persona, sea tu hijo, sea quien sea, pero el respeto que se merece esa persona y tratarla así con ese respeto, sí, y darte cuenta de que es un ser humano que está ahí, está sufriendo, que está padeciendo
En este caso los adolescentes, pues te digo, todos estos cambios que se generan en ellos y se trata de ayudarlos, no de fregarlos, ¿no? Pues, si no vas a ayudar, mejor, como dice sabiamente el dicho, mejor no estorbes, hazte un ladito. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pero ya va a ser poquito. Va a ser, ¿cómo le pusiste el episodiocito? Ajá, sí, me encantó ese término. Vamos pasando este viernes. Tuvimos el recuerdo difícil, dramático de la cruz, y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la cruz y animar a que cada quien, pues con su experiencia de cruz, pueda encontrar un sentido al sufrimiento, al dolor que esté experimentando todos. Hay quien más o menos están viviendo un Viernes Santo, un viernes doloroso, y están en espera de ese paso hacia la resurrección. Va a llegar. Sí, va a llegar, no te desanimes. No sé cuándo, pero va a llegar. O sea, el sufrimiento no es eterno. Tiene fecha de caducidad. Me gusta decirlo así, no sé si ya lo he dicho aquí en el podcast, pero el sufrimiento no es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios. No glorifiquemos el sufrimiento porque no es voluntad de Dios. Pero Dios puede ayudarnos. El sufrimiento lo que es un mal en sí mismo. Eso es el sufrimiento. No fue hecho por Dios, cabe aclarar siempre. Pero Dios siempre nos quiere echar un cable con eso para poder seguir adelante. Entonces sí, vamos a hablar de la cruz. Y este texto me encanta siempre que me topo con este texto de Colosenses que Angelito nos va a hacer favor de compartir. Son 2 versos. Es Filipenses 2, 14, 15 y te va a gustar mucho el mensaje, sin duda. Colosenses. Es que dijiste Filipenses. No, Colosenses. Colosenses 2. Colosenses 2, 14, 15. ¿Hay algo que quieras decir previo, aparte de lo que ya mencionaste antes de leerla? Sí, pues quiero nada más. Son 3 ideas breves sobre la cruz. El viernes lo puse en uno de mis estados en mi estado de Facebook acerca de la cruz. La cruz es escandalosa porque lo es. La cruz es una respuesta a todo ser humano que se atreve a acercarse, y la cruz es un desafío para todo aquel que se anime a seguir las huellas de Cristo Jesús. La cruz nos desafía. La cruz sigue presente. Como dicen los del apostolado de la cruz, me encanta su frase: ánimo firme, viva la cruz. La cruz sigue presente, sigue firme en la historia del ser humano. Claro, de todo ser humano que se disponga, ¿no?, a darle ese sí en medio de lo que esté viviendo, ese sí a Cristo Jesús, ese sí a Dios, así como lo hizo Jesús en Getsemaní, ¿no? O sea, le ruega 3 veces que pase este cáliz, pero cierra su oración diciendo, y yo creo que es el mejor cierre para toda oración que se haga de lo que sea, cerrar diciéndole a Dios Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Esa es lo más sabio que podemos hacer. Bien, entonces procedo con la lectura. Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 15. Ha destruido el documento acusador que nos será contrario y lo hizo desaparecer clavándolo en la cruz. Ha despojado a dominios y potestades, exponiéndolos a la vergüenza pública, y ha triunfado de ellos por medio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, me encanta cómo cierra. Ha triunfado. No sé por qué leo ese texto y se me viene a la mente Aslan. O sea, esa imagen es impresionante, ¿no? O sea, me encanta Aslan. La película de Narnia, para los que no conozcan Aslan, la película de Narnia, y es
una aparente derrota, ¿no? O sea, lo rapan todo, lo dejan, lo ridiculizan, lo dejan tirado sobre esa roca, pero vemos el amanecer, vemos a ese león imponente, ese león de verdad de la tribu de Judá, y cómo sus enemigos huyen aterrorizados, avergonzados, a esconderse a ver en dónde, porque Aslan está vivo, sí, resucitó, triunfó. O sea, me encanta eso. Entonces, sí, les decía 3 ideas, y la primera idea de que la cruz es escandalosa no la sugiere nada más y nada menos que el mismo Cicerón. Cicerón habla de esto. Cicerón era un político y era filósofo romano. Y él decía, la cruz es un instrumento de escándalo. La cruz no fue hecha para ningún ciudadano romano. Ningún ciudadano romano puede acercarse a la cruz, puede hablar de la cruz, ni puede pensar en la cruz. La cruz lejos de los romanos. Cuando un romano delinquía, había otros métodos para torturarlo, para matarlo, pero no era la cruz. Ningún romano, así como lo afirmaba Cicerón, podía morir crucificado, al menos por Roma, ¿no? O sea, un romano a otro romano no. Quiero pensar que por eso Pablo no fue crucificado. O sea, crucifican a Pedro y a Andrés. O sea, Pedro, como un dato también, cuando veas que el sacerdote trae en su estola, de pronto traen la cruz que conocemos todos, ¿no? La cruz de Jesús. Está una cruz erguida y hay una cruz que está invertida y muchos se escandalizan porque creen que es satánica. Esa cruz es la cruz de Pedro. Pedro, cuando lo crucifican, Pedro dice, no soy digno de morir como mi maestro. Entonces a Pedro lo crucificaron, lo martirizaron de cabeza. Por eso aparece la cruz de Cristo y la cruz de Pedro. Y está la cruz de Andrés, el hermano de Pedro, es una X. Sí. Entonces, ellos eran judíos, ellos mueren crucificados. Pablo era romano, tenía la ciudadanía romana. Es como Andrés, que es mexicoamericano. Entonces, más o menos, Andrés. Sí. Bueno, pero a Pablo, la muerte de Pablo fue por decapitación, ¿no? Pablo murió decapitado. Entonces, Cicerón afirmaba eso, decía, ningún ciudadano romano puede acercarse a la cruz. Y algo muy interesante también como dato histórico es el mensaje que daban los romanos con el tema de la crucifixión. Esos no jugaban con este tema. Tanto así que en la revuelta de Espartaco, en el 73 al 71, duró, creo, o 72, algo así, fueron 2 años de guerra que se rebeló Espartaco con su ejército contra Roma y fueron derrotados por los romanos. Y fueron capturados, dicen, 6,000 soldados de Espartaco. Y esos 6,000 soldados fueron crucificados en un largo de 200 kilómetros a través de toda la Vía Apia. O sea, desde la entrada de Roma recorrieron 200 kilómetros atravesando pueblos, ¿sí? Atravesando otras ciudades, para darle a esos pueblos y a esas ciudades este mensaje: con Roma no se metan. Qué loco, no sabía que Espartaco sí había existido. Sí. Qué loco, no sabía que era personaje histórico. O sea, creía que era un personaje de una película de época, pero no sabía que seguramente se había pasado la historia de los crucificados de Espartaco. Qué loco. Es lo más descabellado. O sea, cuando yo leí esa historia dije... Es una historia muy épica. 6,000 crucificados y estuvieron ahí por años. O sea, esas cruces no se quitaron nunca, porque era darle el mensaje a los demás pueblos. O sea, con nosotros no juegas, con nosotros no te metes. El mensaje que dan los romanos en la cruz con Cristo, ¿no? Que dicen que Pilato manda a poner ese letrero en la cruz también. No, o sea, nos hizo, la verdad, pensó que era una burla. Él lo pensó, pero nos hizo, la verdad, un enorme favor, porque pone Jesucristo Rey, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Sí, o sea, Jesús es nuestro Rey, no nada más de los judíos, pero
pero él, haciendo de alguna manera burla, ¿no?, de la persona de Cristo Jesús, le está dando ese título que Jesús ya tiene. O sea, no ocupaba que nadie lo pusiera en una tablita. Él ya es rey, o sea, es rey. Él, ese rey tomó la decisión, o sea, fue consciente y fue libremente a esa cruz a decir: esto es un escándalo, lo voy a atravesar por ti. Esto, como decía Cicerón, es humillante, lo voy a atravesar por ti, lo voy a vivir, lo voy a padecer por ti. Esto es vergonzoso, no me importa pasar vergüenzas, porque te quiero a mi lado en la eternidad, porque quiero que entiendas el amor tan grande que mi Padre te tiene, lo valioso, lo importante que eres para mi Padre. Por eso vine a entregar en esta cruz todo, sí, todo. La muerte de Cristo Jesús empezó desde la flagelación, ¿no? O sea, todos recordamos, esa escena de la pasión es desgarradora, ¿no? De hecho, en esa escena de la pasión también se te pone la piel de gallina, donde sale el demonio con su hijo cargado, ¿no? Traía ese bebé, y el mensaje que le está dando a Cristo Jesús, que voltea a ver la escena, es: mira cómo te trata a ti tu padre, mira cómo trato yo a mis hijos. Entonces, sí es algo que cuesta mucho entender. O sea, todo el sufrimiento que nos toca padecer o que nos toca ver que padecen personas, seres queridos, personas que amamos, no lo vamos a entender. De este lado de la muerte no vamos a entenderlo. Por eso Dios vino y Él se ocupó de ese tema, para hacernos ver, ¿no?, lo que dice en Juan 1:14, que dice que el Verbo se hizo carne, ¿no? Él vino y se encarnó en esto que el ser humano experimenta, las alegrías, las penas, todo lo que el ser humano experimenta cada día, sobre todo las dificultades, las luchas. Vino, se encarnó y viene a darnos el mensaje de alguna forma sencilla, decir: te entiendo. O sea, yo te entiendo, no te desgastes tanto, te entiendo, y va a pasar, así como yo le decía a esta señora: no, va a pasar esto, va a pasar, no es eterno. O sea, el sufrimiento no es eterno, va a pasar. Y la otra idea, te digo, son 3 ideas sencillas. Una es esa, ¿no? O sea, el escándalo de la cruz, pero pensar, ¿se atrevió Jesús a dar ese paso por mí? O sea, no recuerdo el capítulo, en Hebreos dice: él, por el gozo puesto delante de él, o sea, fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. O sea, me encanta esa imagen que Pablo nos da en Hebreos, porque el gozo puesto delante de él, sí, para que él se animara a ir a la cruz, ese gozo somos todos nosotros. O sea, ese gozo no es otra cosa más que voy a salvar y a liberar a mis hermanos de este flagelo tan terrible que fue provocado por el pecado, que es la muerte. Hay una historia que leí hace muchos años. Un papá joven que viene del cementerio de sepultar a su esposa, y viene con sus 3 hijos pequeños, y pues todos desconsolados, ¿no? O sea, los niños preguntan por qué. O sea, ¿por qué, mamá? Entonces, este hombre dice que el Espíritu Santo lo inspiró en un momento que estaban en el semáforo. Dice: nuestro coche, y al lado de nosotros, en el semáforo en rojo, se para el camión de la Coca-Cola, un camión enorme, y se sintió así inmediatamente, era de día, y se sintió la sombra del camión de la Coca-Cola que cubrió nuestro pequeño carro, y el Espíritu Santo lo inspira y les dice a sus hijos: a ver, volteen a ver ese camión. Si estuvieran en la calle ustedes, ¿quién preferiría que los atropellara? ¿El camión de la Coca-Cola o la sombra del camión de la Coca-Cola? Y los 3 dijeron: pues claro que la sombra, porque la sombra no nos va a lastimar. La sombra no nos va a hacer nada. El camión sí. Dice: hace 2000 años, Cristo Jesús
se le atravesó el camión de la muerte. Ahora a nosotros, como a su mamá, solamente nos puede atropellar la sombra del camión de la muerte y eso no nos va a hacer daño, gracias al sacrificio de la cruz. Me encantó, la verdad, o sea, esa visión tan distinta, tan didáctica también, ¿no? Pero bien, no es solamente para 3 niños huérfanos, sino para cada uno de nosotros que de pronto no entendemos por qué, o sea, por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento, o sea, bueno, ¿por qué? Porque Dios es la manera que tiene para, dice Luis, Dios nos susurra en los placeres, Dios nos alza la voz en nuestra conciencia, pero Dios en el sufrimiento, a través de un megáfono gigante, nos grita y nos dice: estoy contigo, te amo, yo te amo, no estás solo. Entonces eso es lo que ocurre cuando nosotros llevamos nuestro sufrimiento como una ofrenda a las manos de Dios. O sea, nuestro sufrimiento en sí no produce nada. Como decía hace un momento, o sea, el sufrimiento es un mal en sí mismo, no produce nada. Pero en el momento en que yo me animo a llevar ese sufrimiento a las manos de Dios y le digo: yo no sé qué hacer con esto, pero yo sé que tú tienes un plan maestro para este dolor que estoy experimentando. Y Dios no se resiste y no se niega y toma nuestro dolor, nuestro sufrimiento y lo transforma, lo hace redención, es redentor. En ese mismo pasaje que leíste 2.14, en Colosenses 1.24, es 1.24, dice que tenemos que completar en nuestra persona lo que resta a los sufrimientos de Cristo Jesús. Es increíble eso. O sea, suena medio friki, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿no sufrió todo o qué? ¿Le faltó sufrir o qué? No, es que ¿Colosenses 2.24? ¿O cuál? No, 1.14. ¿Tú leíste? No, perdón. 1.24. No, 1.24, perdóname. Sí, es que el 2 llega hasta el 23, ya. Sí. 1.24. Sí, tengo que completar, dice Pablo, pero pues nos está abriendo la puerta también a nosotros. O sea, ¿qué hago con mi dolor? Sí, por favor, vale la pena. Ahora me alegro de padecer por ustedes, pues así voy completando en mi existencia terrena. Creía que iba a decir terrenal, en mi experiencia terrena y en favor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo que aún falta al total de sus sufrimientos. Vámonos. ¿Está chido eso? Está heavy. ¿Qué hace ahí? Voy a repetirlo completo porque le interrumpí la idea a la mitad. Ahora me alegro de padecer por ustedes, pues así voy completando en mi experiencia terrena y en favor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo que aún falta al total de sus sufrimientos. Ay, Dios, madres. Está chido. Siempre he visto ese texto de esta forma. O sea, Dios tiene una economía perfecta, ¿sí? Nada se desperdicia, ¿sí? Entonces, me gusta mucho que en esa sabiduría y en esa economía Dios dijo: les voy a dejar a mis hijos entreabierta esta puerta, para que a través de esa puerta pasen con sus dolores y sus sufrimientos. O sea, todo eso va unido a la pasión. O sea, no es cualquier cosa. Cuando yo me animo a hacer eso va y se une con la pasión de Cristo Jesús. O sea, no es que va y cae en, no sé, en un bote de basura. No. Va de verdad a parar ahí, a esa pasión de Cristo Jesús y nos vuelve de alguna forma parte de. Entonces, para que no te desanimes, lo que estés viviendo, sea lo que sea, sí, sea físico, sea mental, sea una pena en el alma por no sé qué razón, sea lo que te esté pesando, lleva todo eso a través de esa puerta. A mí me encanta con frecuencia en misa
cuando el sacerdote está con las ofrendas, ¿no? Está preparando las ofrendas previo a la consagración, poner en el altar, animarnos de verdad a poner nuestros dolores, nuestras penas ahí en el altar, porque es el mejor lugar para que todo esto se vuelva redención. Insisto mucho en eso porque el sufrimiento en sí es estéril, totalmente estéril, no hay nada, es nada, así, no encuentro otra palabra. Pero el sufrimiento que se ofrece a Dios se vuelve algo de verdad glorioso, se vuelve algo hermoso para Dios y para nosotros. Entonces, el punto primero que les decía, no, es escandaloso. Esto que estoy diciendo también a algunos les va a resultar escandaloso. O sea, ¿cómo el dolor va a ser bueno? ¿Cómo el sufrimiento va a ser bueno? Bueno, pues te animo a que lo hagas así como te explico. O sea, que no es bueno. Es como, el dolor no es bueno, es como lo afrontas. Si tienes que presentarte, si se presenta a ti, ¿no? Sí. De que no es de que mucha gente lo va a interpretar, pero, o sea, se dice muchas veces, el hecho de la vida es que vas a sufrir. Y una de las cosas de tu dignidad y tu carácter es cómo te afrontas a eso. Sí, ¿no? Exacto. Así de claro, sí. Es como algunos episodios atrás hablábamos de lo que propone el existencialismo. El ser humano es echado en esta vida, ¿sí? O sea, en un país, una ciudad en el que él no pidió nacer, una familia en la que él no pidió estar, pertenecer, un montón de cosas, ¿no? O sea, estamos en esta vida ya, y dice el existencialismo, el ser humano básicamente lo que tiene que hacer es enfrentar consecuencias y tomar decisiones. Entonces, tú de verdad tienes la capacidad de decirle a Dios sí, pero también de decirle a Dios, no, yo quiero sufrir solo. ¿Por qué? No sé, porque hay mucha gente que se quiere librar las batallas sola, pero no produce absolutamente nada, créanme. Lo único que produce ese dolor es más dolor y más dolor. Entonces, la siguiente idea que les decía, ¿no? Pues la cruz es respuesta, así, tal cual. ¿Tienes preguntas? La cruz sigue respondiéndonos. ¿Y qué nos responde entre tantas cosas acerca de ese Dios amoroso? Pues precisamente la respuesta, no sé, quiero pensar en una persona que está en cama. Les hablé la vez pasada de nuestra amiga, la señora Olivia, que estaba postrada en esa cama por años hasta que muere. Y lo que veías en esa mujer que tenía todo el derecho a gritar, a quejarse, a maldecir, lo que veías era un corazón lleno de ternura, un corazón lleno de amor por ese Dios que la habitaba. Ese Dios que vino en medio de su noche oscura, porque ella nos decía, yo estaba lejos, yo no conocía a Dios, yo no sabía nada de Dios, pero gracias a mi encuentro con Él, o sea, para mí todo esto ha sido increíble. O sea, imagínate la situación de estar así con esa condición en la que estaba. Les contaba que en el tiempo que tuvo el accidente de coche, pues no había o sea, la varilla que le pusieron rígida en su columna. Hoy en día se ha modernizado tanto, se ha actualizado tanto, ¿no? Ahora es flexible, ¿no? Hay otros métodos, no sé. No le entiendo mucho a la ciencia, pero ella tenía una varilla rígida que la tenía así permanentemente, hasta que se encarna esa varilla y ya es parte de su cuerpo. Pero lo que también era parte de su vida, no solamente esa varilla, sino ese Jesús, de verdad nos consta que vivía en el corazón de esa mujer, que lo que irradiaba era amor.
lo que irradiaba era alegría, lo que irradiaba era ternura, de tener todo, o sea, económicamente una familia que tenía mucho a vivir al final ya de arrimados en un lugar insalubre, un lugar muy feo, pero ese lugar se volvía un cielo cada vez que esa señora sonreía, cada vez que esa señora te daba un mensaje sabio, o sea, y te agradecía el gesto de ir a orar con ella, a cantarle un poco. Entonces, eso es lo que hace Dios en la cruz también. Nos da respuesta, ¿sí? O sea, esto que te estoy diciendo, pues es muy fuerte. No todos estamos viviendo lo que vivió la señora Olivia, pero pena es pena. O sea, carencias son carencias acá adentro, en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios desde la cruz? Quiero decirte qué vamos a hacer con eso que estás pasando. Quiero decirte desde la cruz que eso puede ayudarte. Eso de lo que tanto te quejas y de lo que tanto te dueles y de lo que tanto reniegas, eso se puede volver para tu vida algo increíblemente hermoso si me dejas actuar. Si me das permiso, porque Dios es eso también. Alguien que viene y nos pide permiso para entrar en nuestra historia y darle un giro a nuestra historia, un giro para bien. Y por último, les decía que iba a ser muy sencillo. Por último, yo creo que es algo que todos podemos bien decirle a Dios también si quiero o no quiero. Lo último es el desafío. La cruz nos desafía todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo podría contar tantas historias, pero hay una historia que hace muchos años leí en un libro que tenía, que ya lo regalé. Se llama el libro La voz de los mártires, y son puros testimonios que son increíbles. Es la historia del pastor Han. El pastor Han, en Corea del Norte, lo que hacía era contrabandear Biblias. O sea, en Corea del Norte el cristianismo, no sé ahorita cómo está, pero siempre ha sido perseguido, ¿no? Entonces el pastor Han contrabandeaba Biblias y lo que hacían si te agarraban era llevarte a un campo de concentración. Ellos le llaman de reeducación, pero es un campo de concentración donde pues, pasa lo que pasa en los campos de concentración, como lo vemos con los alemanes, ¿sí? Donde hay tortura, donde hay privación de la libertad, donde pasas hambre, donde no sabes si vas a vivir o vas a morir, qué cosa. Total que el pastor Han lo sueltan, ya bien advertido, y vuelve a reincidir, vuelve a traficar con Biblias, vuelve a contrabandear Biblias. Y lo que sigue ahora es, te capturan a ti, pero también capturan a toda tu familia. A tu esposa, a tus hijos, o sea, toda tu familia. Si sigue reincidiendo, entonces lo que sigue es la muerte, y eso fue lo que le pasó al pastor Han. A él, como decían los coreanos, como no se somete, no quiere someterse, quiere seguir haciendo en lo que él cree. Entonces, finalmente lo que hicieron fue matarlo. Pero lo que no mataron fue la obra, porque el pastor Han tenía una comunidad, gracias a eso que hacía, de más de 1,000 personas. Más de 1,000 personas. En la clandestinidad, sí, en el silencio, sí, pero pudo ayudar a la conversión de más de 1,000 personas. Entonces, el desafío, pues digo, no es que se vaya alguien de los que está escuchando o cualquiera de nosotros tres a Corea del Norte a repartir Biblias, pero es un ejemplo, sí, el que nos queda aquí, porque todos tenemos ese desafío en el día a día, ¿no? O sea, el poder valientemente proclamar soy de Cristo. Que muchos se avergüenzan, ¿no? O sea, creen que Cristo es para proclamarse los lunes en la hora santa o el domingo en misa, ¿no? No, es que ese soy de Cristo es en cualquier lugar donde estemos. No tener pena, ¿no? Porque muchas veces por pena o por no querer perder amistades, ¿no? O sea, nos callamos, ¿no? Y nos estamos también perdiendo la oportunidad de
de darle este regalo, ¿no? A aquellos que son nuestros amigos. Me gusta mucho lo que está pasando. Ya me pidió mi amigo Héctor que ya no le diga Saulo. Dice, ya soy Pablo. Ajá. Ya dime Pablo. Ha habido una transformación total en mi vida, dime Pablo. Entonces ya le cambiamos de Saulo a Pablo. y Héctor, digo, lo puedo decir así porque él mismo lo reconoce. Héctor llegó a Santa Cruz a la hora santa en unas condiciones espirituales muy, muy, muy complicadas. Héctor estaba sediento, hambriento de Dios y fue ahí a buscarlo. Y han sido estos años de verdad en que lo hemos visto cómo Dios ha transformado totalmente su vida, cómo Dios ha cambiado su vida, al punto que ahora Héctor lo que está haciendo es llevar gente a los pies de Dios. O sea, ayer llevó un grupo de personas, unos eran de los talleres de oración y vida, y otros 2 o 3 hombres y mujeres del gimnasio. Héctor es arquitecto, lleva a sus clientes. La vez pasada llevó a un matrimonio a los que le está haciendo un arreglo ahí en su casa. Entonces, a eso voy. O sea, el desafío es, no es nada más pensar, ay, no, es que yo tengo que ir de misión a tal lugar. No, es que la misión está ocurriendo ahí donde estás tú. La misión está ocurriendo ya en este instante. La misión está pasando ahorita con nosotros 3, sí. La misión va a pasar mañana, que mañana me toca ir nuevamente a Sams. Mañana voy a Sams. Entonces, ahí veo la necesidad y la atiendo, ¿no? O sea, yo no tengo pena que si voy en el taxi, que si estoy en el parque, que si lo que sea. No sé si les he contado que ando con los perros caminando normalmente y lo que hago es rezar el rosario. Y unos vecinitos me paran de aquí de enfrente de la casa. Son 2 hermanitos, un niño y una niña preciosos. Y me dicen, Chuy, ¿qué andas haciendo? Le digo, ando rezando el rosario y paseando a mis perros. ¿Puedes rezar por mi mamá porque se siente mal? Le digo, voy a rezar por su mamá, pero ustedes me van a ayudar. Vamos a rezar un misterio aquí los 3. ¿Saben rezar el rosario? Sí. Y estamos en la banqueta rezando el rosario. Entonces, tú te puedes, a lo mejor sueno muy soñador, ¿no? Pero yo en ese momento pensaba, todo el cielo está mirando esta escena en este momento. O sea, no por mí, sino por esos 2 corazoncitos tiernos. O sea, todo el cielo está expectante, sí. Entonces, no te pierdas cuando esos desafíos lleguen a tu vida. No te pierdas de verdad esos regalos porque es algo que es posible. O sea, no lo haces tú solo. O sea, yo no puedo hacer esto solo. O sea, tiene que venir el Espíritu Santo a echarme la mano siempre. Entonces, eso es lo increíble, ¿no? Que el desafío no es con tus pequeñas fuerzas, sino con la fuerza de Dios a través del Espíritu Santo. Y esa es una maravilla. Entonces, todo eso es para animarles, de verdad, ¿sí? O sea, que si la cruz es escandalosa, que no te dé pena, ¿no? Que la cruz va a ser siempre una respuesta, créetelo, por favor. Y que si la cruz te está desafiando ahora mismo, ahí donde estés, sí, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, y el desafío tal vez no es nada más el hecho de que vayas y proclames, ¿no? Con tus palabras que Jesús está vivo, sino tal vez el desafío es que te acerques a alguien con quien no estás bien y le pidas perdón. Tal vez el desafío es que recibas a esa persona con la que no estás bien y aceptes el perdón de esa persona ya. No sé, o sea, puedo decirte tantas cosas, ¿no? Pero nos extenderíamos mucho. Simple y sencillamente ese desafío es para todo bautizado que se anime a decirle a Dios, sí quiero, Señor. Sí quiero, sí le entro a este rollo, se me hace algo urgente, se me hace algo interesante, se me hace algo necesario para todos mis días, sí.
les había contado en alguna ocasión, no sé, si no, pues ustedes me dicen, pero que llego a Sam's hace unas semanas y me encuentro un joven orando en el estacionamiento por las personas. No sé si era católico o no era católico, no me interesa. Lo único que sí vi, y no les pedí dinero ni nada, y se veía una persona, o sea, que andaba con ese objetivo, porque no se veía, perdón, como alguien que anduviera pidiendo, ¿no? Como alguien con otro interés. Simple y sencillamente era un joven que se acerca a una señora y le pregunta cualquier cosa y ya la tiene agarrada de las manos y está orando por ella. Y esa señora quebrada en el estacionamiento de Sam's. Y cuando salgo de Sam's me dio pena, y es que él estaba haciendo lo suyo, no lo iba a interrumpir, no, ¿qué onda contigo? ¿Qué cosa? No. Cuando salgo de Sam's, ahora está, pero, y ahí sí me quedé arriba de la camioneta un buen rato observando, pero está con un muchacho. El muchacho ya se va a subir a su carro y va y le pone la mano en el corazón y está orando por ese muchacho. Entonces, él respondiendo al desafío de la cruz. Entonces, eso lo podemos de verdad creer cada uno de nosotros, pero sobre todo es urgente hacerlo cada uno de nosotros porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad de pastores Han en esta tierra. No hay que llegar hasta las últimas consecuencias como le tocó a él, o sí, no sé. Pero lo que sí es que hay que llevar el evangelio allá donde hace falta, empezando por casa. Espero no haber revuelto mucho entre la adolescencia y la cruz todo lo que compartimos, pero solo tenía la necesidad de decirles. Fue lo que salió, o sea, está chido. Para eso está el podcast, para sacar todo. ¿Tú, Andrés, algo que quieras? Ahorita no. Ahorita no. Muy bien, fuera de podcast. Sí. Sí, yo ya estaba pensando. Fíjense que mis filtros, o sea, mi mente se ha filtrado más y más cada vez en podcast. Y siempre estoy de que no sueltes referencias a la cultura pop o así, o a canciones mundanas, a menos que sea algo súper específico. Pero es que a veces los músicos ateos, agnósticos, lo que sea, o sea, los músicos no cristianos ni católicos meten unos golazos de vez en cuando y simplemente me es inevitable el tomar sus frases y hacerlas mi oración. Y desde... repite, Chucho, no te escuché bien ahí. ¿Cómo que se cortó? No dije nada, o sea, nada más afirmé que estoy contigo en eso. Sí, o sea, a veces meten unos golazos. Entonces, pensaba... Esta reflexión vino cuando estaba en el Jueves Santo. Después del lavatorio, pues ya en la vigilia. Y sí, la velada, vigilia, ¿cómo se dice? Sí, se dice así. Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Dónde? Sí, es velada, sí. Velada. Muy bien. Pues bueno, cuando pasa ahí, cuando arrestan a Jesús, ese momento, haciendo la oración, ahí estuvimos de 10 a 11 de la noche. Y simplemente pienso en cómo pues estamos rotos. Empieza a sonar una rolita de 21 Pilots que ya había mencionado aquí, que dice we're broken people, somos gente rota. Pero la que me vino a la mente es una canción de Biffy Clyro que se llama Machines, que habla sobre no disfrutar la vida y sentir que olvidas lo bien que se puede sentir estar vivo. Y me gusta mucho esa frase. Se me olvidó lo bien que se puede sentir estar vivo. Pero la canción termina con una frase que me encanta, que es: toma las piezas y constrúyelas hacia el cielo. Take the pieces and build them up to the sky. Entonces esa fue mi oración y esa ha sido mi oración últimamente, y creo que va mucho con el tema del sufrimiento, y es lo que yo le pido a Dios. Tal vez los de Bifi la canten hacia su persona, pero es algo que yo le digo a Dios: o sea, toma estas piezas y construílas hacia el cielo, porque Él es el que sabe. Uno está bien güey. Qué
Qué buena frase. Sí, es una rolota y es una conclusión muy bonita, es una muy buena oración y es una frasezota. Y pues es algo que yo invito en caso de que ocupen eso. Es una oración que he estado repitiendo. Take the pieces and build them up to the sky. Toma estas piezas y construirlas hacia el cielo. Sí. Muy bien. ¿Procedemos a la lectura nuevamente o quieren decir algo previo? No, ya hablé mucho. Muy bien. Andrés, ¿todavía no? No. Ok. Muy bien. Colosenses 2, 14 y 15. Ha destruido el documento acusador que nos era contrario y lo hizo desaparecer clavándolo en la cruz. Ha despojado a dominios y potestades, exponiéndolos a la vergüenza pública, y ha triunfado de ellos por medio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos darte gracias una vez más, Señor, por ese regalo que nos das. Hace tanto tiempo, Señor, que nos vienes hablando de tantas y de tantas formas y de una manera muy clara es tu cruz precisamente. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a valorar ese regalo que nos das, pero también te pedimos que nos ayudes a unirnos a esa comunidad de cirineos, porque hay otros que caminan con sus cruces y podemos ayudar siempre. Ayúdanos a salir de nosotros mismos hacia el otro, hacerle un espacio al otro en el corazón y sostenerlo, Señor. Que no son nuestras fuerzas, sino tu fuerza del Espíritu que viene a socorrernos siempre. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Con mucho amor te pedimos por todos aquellos que lleguen a escuchar este episodio. Pedimos por nuestros enfermos. Pedimos por nuestro amigo Javier Garay. Te pido amorosamente por mi suegra, Señor, muchísimo. Y bueno, a cada uno, Señor, danos ese abrazo de resurrección. Bendice, Señor, a nuestras familias y de nuevo, muchas gracias, Señor, por ese regalo que nos diste en la cruz. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por tu resurrección. Te amamos, Señor. Amén. 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 Qué bonito. Pues qué ya bonito. quedó. Ya quedó. Gracias por estar aquí con nosotros. Espérame tantito. Gracias por la plática, perros, y gracias a los que escucharon este podcast. Ahora sí. Nos vemos pronto, supongo. Bye. Lo dijiste. Ah, ya lo dijo.